Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Mientras los cañones rugían y las banderas ondeaban en los campos de batalla, durante la Guerra del Pacífico existió un ejército invisible, cuya valentía ha permanecido en las sombras de la historia oficial. Las mujeres, cantineras, enfermeras, espías y combatientes improvisadas, desafiaron los roles tradicionales convirtiendo sus delantales en uniformes, para servir a su nación en el conflicto que redibujó las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia. Hoy vamos a conversar de las mujeres de la Guerra del Pacífico, que siguen la historia de una familia a la que el conflicto la desborda. Un padre que trabaja en el gobierno, mientras que su esposa Anastasia y las hijas Eufrasia y Tránsito deciden romper las trayectorias vitales de la sociedad para defender a su país como cantineras, enfermeras o incluso en el servicio secreto chileno. Esta historia se cuenta en el nuevo libro de Andrés Valenzuela. Vamos a descubrir estas voces olvidadas que entre pólvora y sacrificio escribieron un capítulo fundamental de nuestra historia. Hola Andrés, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Nuevamente estamos felices desde el Museo Histórico Nacional de volver a conversar contigo de una etapa que sigue saliendo información como es la Guerra del Pacífico. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rocío. Encantado de estar de nuevo acá en este tremendo espacio que creo que es muy necesario para compartir, digamos, estos temas que, como dices tú, están en boga. La Guerra del Pacífico, un poquito conversábamos antes de empezar este episodio, es un tema que uno lo aprende en el colegio con ciertas batallas, fechas específicas. En mi caso, aparte el 21 de mayo, cuando yo estaba en el colegio hace bastante tiempo ya, no se pasaba de eso, nos disfrazábamos de Arturo Prat. En la vida yo escuché de una mujer, jamás estuvo la posibilidad de no vestirse de Arturo Prat. Yo creo que yo misma, las niñas también teníamos que ponernos esos atuendos. No conocíamos para nada la presencia de las mujeres y la Guerra del Pacífico ha sido un recurrente en tus libros. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvimos conversando de Fragata Cochrane y ahora este libro que acabas de lanzar de las mujeres de la Guerra del Pacífico. Tú eres abogado, además un dato que estaba leyendo aquí que yo no sabía, a pesar de que habíamos conversado en otras ocasiones. ¿Cómo pasas de esto como tan formal que lo tenemos en mente como ser abogado a apasionarte por la Guerra del Pacífico, que ha sido, como yo decía, un tema que has abordado en tus otros libros también? Es que el derecho y la historia son temas que están bien relacionados. De hecho, en la escuela, en la malla de derecho, hay un ramo de derecho histórico que es una cuestión, que es una aproximación completamente diferente que uno tiene a la historia, como le pasa en el colegio, y eso también me marcó harto, porque ahí uno aprende que la historia, más que, como dices tú, estas batallas o estas efemérides, son procesos. Los procesos son lo relevante en la ciencia social de la historia, y ahí uno empieza a sacar algunas conclusiones y se empieza a meter más en el tema, más allá de que siempre desde niño me había interesado la historia, pero la visión que uno tiene ya cuando uno ve esto de los procesos es bien distinta. Entonces, el derecho y la historia están bien relacionados y en general a los abogados les interesa la historia también, si eso es algo más o menos recurrente. Es cierto eso, ¿eh? Estoy pensando en mi papá, abogado también, y siempre muy apasionado por la historia. Y en el caso de la Guerra del Pacífico, que mucha gente, yo le hablo de repente de la Guerra del Pacífico o qué sé yo, y dice, no, qué lata. Pero últimamente hemos visto todo lo contrario, que está existiendo como un redescubrimiento de esta etapa de nuestra historia. Es que efectivamente, o sea, primero, es como dices tú, hay un redescubrimiento ahora en este último tiempo, pero la Guerra del Pacífico es un tema que no ha perdido vigencia, creo que en los 150 años que ha pasado, porque las consecuencias las seguimos viviendo hasta el día de hoy. Tenemos, digamos, unas fronteras que fueron en cierta forma definidas por este conflicto que, digamos, todavía están siendo objeto de discusión. Hay rivalidades entre los países involucrados que espero, siempre digo lo mismo, espero que no sean eternas, pero que, digamos, llegan desde 150 años y que en el fondo todos estos temas definieron la manera en que los tres países beligerantes, Chile, Perú y Bolivia,
se involucran y se relacionan hasta el día de hoy. Entonces, la guerra del Pacífico, para bien o para mal, sigue siendo un tema muy vigente que nos sigue definiendo como los tres pueblos que somos. Entonces yo creo que por eso tiene harta relevancia y en el fondo a la gente igual le sigue interesando. Sí, a veces solo lo pensamos como rencillas, digamos, en cuanto a temas limítrofes, porque Bolivia cada Claro. cierto tiempo pide su acceso al mar. Bueno, siempre hay esa como tensión constante con Perú también. Pero hoy día yo pensaba, y los otros días luego de leer tu libro que me dio pie para investigar mucho más detalle, yo creo que eso es lo fascinante de este libro, ¿no? Que uno lee y dice, ¿y qué habrá sido? Como que se interesa más aún por el tema. Y pensé en la siguiente situación, que como está tan lejana una guerra de este calibre para las generaciones que estamos hoy día, como que no pensamos que todo el país como que se arma una maquinaria de guerra. Y creo que es lo que Así tú es. cuentas a través de esta historia donde se mira como con los ojos desde una familia, en vida cotidiana, allá voy. No es un soldado, aunque también están aquí presentes, sino es una mirada cómo llega a la vida cotidiana. Y allá quería ir con esta pregunta para ponernos en contexto. Estamos en Chile, empieza la guerra. Yo no sé cómo la gente se entera, porque era algo que ocurría en el norte, cómo empieza a difundirse la noticia de lo que estaba ocurriendo allá. Obviamente se sabe que estamos en una guerra, pero con más detalle, cómo se empieza la gente a incentivar para ser parte y sobre todo las mujeres. Cuéntanos un poco para hacernos una imagen, viajar en el tiempo y transportarnos a ese momento en que transcurre la novela. Bueno, efectivamente es un poco como lo que dices tú, de que la idea con la novela era mostrar un poco el fenómeno de cómo afectó una cuestión tan brutal y tan extrema como una guerra a todo ¿cómo decir? A todo el pueblo chileno, a toda la nación, y eso me pareció un buen vehículo para hacerlo, una familia en donde está el papá, que digamos, no es cualquier familia tampoco, porque una familia, no es ningún spoiler, ¿ah? Pero es una familia que es una familia de clase alta, donde el papá es un alto funcionario del Ministerio de Guerra y Marina, la mamá es una señora que es dueña de casa, digamos, de buena familia, como se dice, y tienen estas dos hijas. Entonces, la guerra como fenómeno global los afecta a cada uno en su individualidad. Ahora, respondiendo cómo nos enterábamos, bueno, no, digamos, porque somos parte de los tres países que fueron beligerantes en la guerra, pero nosotros no, pero cómo se enteraba la gente en esa época, primero, bueno, por el telégrafo, que llegaran las noticias, y después por la prensa. Y así es como también los personajes de la novela se van enterando de cómo ocurren, qué es lo que va pasando. Al principio hay un capítulo en donde uno de los personajes, claro, se entera a través de un canillita, un muchacho estos que vendía la prensa, las últimas novedades que venían del norte, que se estaba desatando el conflicto. Entonces, claro, no había Twitter, no había redes sociales, no había internet, no había nada de lo que tenemos ahora, con lo cual nos enteramos con una inmediatez a veces escalofriante de cosas que ocurren en el otro lado del mundo. Acá tampoco era cerca, digamos, eran 3.000 kilómetros al norte, pero así se enteraba la gente y una vez enterada, así era como iba permeando, digamos, las diversas capas de lo que era la sociedad chilena. Y lo podemos ver en la novela a través de esta familia, en donde a cada personaje, al papá, a la mamá, a las hijas y a las personas que se relacionan con la familia, les va afectando la guerra a medida que se van enterando al principio y a medida que va avanzando el conflicto, de manera distinta, porque como dices tú también, hubo la maquinaria de guerra, que era, digamos, impulsada por los estados beligerantes, pero también el estado de guerra que afectaba a toda la globalidad de la sociedad de los tres países beligerantes también. Entonces, era un fenómeno, digamos, general que afectaba a todas las sociedades involucradas. Entonces, la idea era plasmar un poco eso en cómo afectaba no solo al soldado en particular, sino que a todo el conjunto que se vio involucrado en esta vorágine demencial que es una guerra. Claro, eso es lo que yo digo que afortunadamente no lo tenemos muy claro. Vemos otros países que están en guerra, Sí, pero no tenemos idea de cómo es vivir en guerra, independiente de que uno esté ahí en el campo de batalla o no, porque todo exactamente. empieza a moverse en función de la guerra. Incluso la economía, las industrias. Sobre todo la economía, de hecho, el concepto que se hace incluso ahora en la cotidianidad de lo que es economía de guerra, todos los recursos de un Estado que se orientan al esfuerzo bélico.
y obviamente si todo se orienta al esfuerzo bélico, se descuidan todas las demás cosas, entonces es una cuestión bien terrible también. Sí, pues también los empresarios. Yo por ahí, como decía, me entusiasmó tanto la historia de tu libro que me puse a indagar más datos y veía a Isidora Goyenechea, que Así en ese es. tiempo ya había enviudado, era una de las mujeres más ricas del mundo y mantenía la producción de carbón en Lota, por allá, al otro extremo Así de es. Chile, para la guerra también. Y uno lo piensa, claro, obviamente hay que ponerlo todo en el contexto histórico y en el contexto de lo que se vivía en ese tiempo, pero como te decía recién, si todos los recursos que tiene un Estado o una nación se destinan a un conflicto bélico, se descuida todo lo demás. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si todos esos recursos, que no son pocos, que se destinan al esfuerzo bélico, se destinaran al bien común? Pero obviamente hay que ponerlo todo en el contexto de lo que tuvo que vivir la gente que se vio expuesto a este contexto bélico, por supuesto. Bueno, vamos entrando en terreno de las mujeres y quiero que vamos un poco más como por lo, ¿cómo decirlo? Por esta actuación más periférica para llegar a, bueno, aquí en la portada se vea lo que supongo es una cantinera, que quiero que hablemos de eso Así es. también. Entonces Sí, vamos a la vida cotidiana. La economía, como conversamos, empieza a girar en torno a la guerra, todo cambia, la gente se entera a través del telégrafo, qué sé yo, en algunos diarios, me imagino que con cierta tardanza también. Hay no sé cuántos hombres participaron, si era como que quedaron las ciudades vacías de hombres o los lugares y quedaron solo las mujeres, porque ahí empieza como la participación de las mujeres también. Hacer así el es. resto de la vida y mantener la economía, a cuidar mientras los hombres están en batalla. Claro, a ver, para ordenar un poco el asunto, se puede distinguir entre lo que se llama el frente interno y el frente externo. El frente externo es, en Eso. este caso de esta guerra, el norte, que es los campos de batalla, y el frente interno, que vendría siendo para Chile, todo lo que son las ciudades que están, digamos, al sur del frente externo. Entonces, en el frente interno, ahí las mujeres, como tú muy bien puntualizadas, cobraron mucha importancia porque los hombres fueron, digamos, o partieron voluntariamente o fueron objeto de leva forzosa o lo que sea, pero se fueron al frente externo, pero alguien tenía que seguir paleando la tierra, haciendo las actividades que mueven a un país, y ahí las mujeres cobraron mucha relevancia, porque muchas mujeres tomaron las herramientas, fueron a cultivar la tierra y siguieron moviendo la economía, no solamente la economía de guerra, la economía cotidiana que permitía comer todos los días. Entonces, eso se pasa incluso más por alto que la participación de las mujeres en el frente externo, que fueron las cantineras. Las mujeres en el frente interno fueron muy importantes, partiendo por las mujeres que reemplazaron a los hombres como fuerza de trabajo para poder, digamos, comer todos los días, que es una cuestión que puede verse como media cotidiana, pero que es crucial y fundamental, sobre todo si estamos en un estado de guerra en donde la economía de guerra orienta todos los recursos al esfuerzo bélico. Se descuida el frente interno y ahí las mujeres fueron muy, muy, muy relevantes. Bueno, y además de estar ahí manteniendo todos estos negocios que a lo mejor quedaron medio abandonados, hay también el tema de producir alimentos, el trabajo en el campo, mantener la familia, está todo lo que siempre se nos ha asignado a las mujeres, que es el cuidado. El cuidado tanto de las familias que quedan al cargo solamente de las mujeres, como me imagino habrá habido muchísimos heridos, y ahí entra toda esta faceta de las mujeres de cuidar, de hacerse cargo de la salud. ¿Cómo era eso? ¿Qué participación tienen las mujeres ahí? Bueno, primero aclarar una cosa que es un muy buen punto que acabas de sacar a colación. Las mujeres se hicieron cargo de la economía interna del país, de tomar las herramientas, sin dejar de lado la función de cuidar la familia, que es el rol, suena súper feo, es como lo que se dice incluso para parodia, el rol histórico de la mujer, que en el siglo XIX lo tenían todavía más presente, entonces era una doble labor para la mujer. Por un lado, hacerse cargo de todo lo que los hombres dejaron de hacer porque partieron a la guerra, y además seguir haciendo lo que tenían que hacer por el hecho digamos, de ser el rol histórico que decimos. Entonces es una doble labor que le tocó a la mujer en el frente interno. Y además, como dices tú, está el tema de las enfermeras, que también en el frente interno se hicieron cargo de los hospitales de sangre, porque al principio de la guerra no era tanto, pero a medida que empezaron a avanzar los años, empezaron a llegar una cantidad de heridos impresionante y alguien tenía que hacerse cargo de eso. Y ahí, bueno, muchas mujeres sin tener mayores estudios, era un curso de formación muy rápido, se hicieron cargo como enfermeras de los enfermos que llegaban del frente externo y que, digamos, al principio puede no haber sido tanto, pero después empezó a ser una cuestión bastante demencial
y hubo que ponerle el hombro, y como te decía antes, lo que puntualizabas estuvo muy bien, sin dejar de lado, además, el rol de cada mujer que tenía en su propia casa respecto a su propia familia. Entonces, el rol de la mujer en la Guerra del Pacífico, y probablemente en todos los conflictos que haya habido a lo largo de la historia, ha sido fundamental, pero lamentablemente es una materia de la cual no se ha indagado tanto, y eso lo pude ver un poco incluso en la investigación de las fuentes históricas para la preparación de esta novela. La participación de la mujer en la Guerra del Pacífico, yo encontré un puro libro dedicado solamente a eso, un libro bastante bueno por lo demás, pero no es algo en que se haya indagado, creo, lo suficiente. Yo no soy historiador, así que no me compete, digamos, hacer un juicio. Es una mera opinión de alguien que tuvo que hacer una investigación para una novela histórica. Quiero que hablemos de la investigación también, pero antes me quedé con una duda. Mencionabas los hospitales de sangre. Cuéntanos un poquito más de eso, no lo había escuchado y no sé si eran como hospitales de campaña, así montados exclusivamente en puntos estratégicos o cómo funcionó eso. En el frente externo estaban las incipientes ambulancias, que estaban precisamente ahí, eran una suerte de hospitales de campaña, digamos, tiendas, también camilleros que iban al campo de batalla y retiraban los heridos. Pero acá en el frente interno estaban lo que se llamaban también los hospitales de sangre, que eran, digamos, recintos que se habilitaban para recibir a los heridos, en donde probablemente a cargo de un médico había un grupo de mujeres enfermeras que se hacían cargo de los heridos que llegaban de allá del frente externo. El término hospitales de sangre es el término que se utilizaba en la época, pero básicamente era eso. En el frente externo estaban las ambulancias, que estaban ahí, era una cuestión mucho más en campaña, y acá en el frente interno había varios hospitales de sangre que se habilitaron en distintas ciudades, digamos, a lo largo de todo lo que era el país. Otra cosa que me llama la atención, porque hoy día uno tiene como la Panamericana muy seteada en la cabeza, listo, uno toma esa carretera, que hoy día es de 2 pistas hacia el norte, por suerte. Cuando yo era más joven era de una nomás, era hace solo no una, tanto sí, tiempo. Exactamente, así es. ¿Cómo se movilizaban? Porque se fueron los hombres y luego tenían que llegar mujeres para diversas razones, por muchas, incluso algunas más tabú que otras. ¿Cómo se movía todo este contingente de mujeres a hacer todos estos roles tan diversos? Bueno, la principal forma de transporte hacia el teatro de operaciones en ese tiempo era la vía naval, los barcos, porque la distancia era muy larga. Estamos hablando de lo que es actualmente la región de todo lo que es el Tarapacá, que en ese tiempo era territorio peruano, Antofagasta, que era territorio boliviano. Y desde acá de Santiago o desde Valparaíso, por tierra, olvídalo, imposible. Tenía que ser necesariamente por vía naval. Por eso la campaña marítima al comienzo de la guerra era tan crucial, porque el que dominara el Océano Pacífico era el que manejaba el transporte de tropas hipertrechos, porque las distancias eran muy largas. Y una vez ya en el teatro de operaciones, moverse por el desierto también era imposible, porque cruzar el desierto de Atacama a pie, a caballo o en caravana o lo que sea, si una distancia demasiado larga también es imposible. Entonces, nuevamente también el transporte de tropas en el mismo teatro de operaciones tenía que ser necesariamente a través de la vía marítima. Y para las mujeres era exactamente lo mismo. Las mujeres que partían al norte tenían que hacerlo, en muchos casos incluso hasta, bueno, ahí es parte del anecdotario, incluso disfrazadas de hombre que se enrolaban en los regimientos, pero no, la forma de transporte para todos, hombres y mujeres, era más o menos la misma que era la vía naval. Eso es como impensado hoy día. Oye, me voy a Valparaíso a tomar un barco porque voy a Iquique. ¡Qué locura! Digamos, y es importante de repente acordarse de eso porque, claro, en algún momento no fue tan fácil como dices tú, la Panamericana, ni siquiera estamos hablando del avión, estamos hablando solamente por tierra, la Panamericana. Eso era impensado en el siglo XIX y tenía que ser necesariamente por vía marítima por el tema de la distancia. Entonces, igual es bueno no perder la perspectiva de que alguna vez no fue tan fácil. Sí, bueno, después vino ya en el siglo XX el tren, un buen tiempo con una gran cantidad de días que tomaba llegar hasta Antofagasta, por ejemplo. Claro. Etcétera. Ahora sí, la investigación. Aquí hay muchos detalles que uno lee y realmente uno se sumerge en este ambiente de guerra, en este Chile de guerra, tanto las palabras, los nombres de los personajes, lo que ocurre. ¿Cómo pudiste construir esta realidad, llevarnos de esta manera al pasado? ¿Cómo fue todo ese de ir buscando datos, investigando, analizando? ¿Cómo fue todo ese proceso? Ya venía un poco la investigación de los libros anteriores ambientados en la Guerra del Pacífico, eso igual sirvió. Fue repasar un poco las fuentes, bueno, las fuentes clásicas de la Guerra del Pacífico. El boletín de la Guerra del Pacífico también es una fuente bien
bien buena porque era la contingencia misma que estaba ahí en las noticias que se publicaban en este boletín y que después fueron compendiadas y se publicaron como libro. Pero para este libro en particular, para esta novela en particular, como te decía, hubo que buscar fuentes históricas en donde se mencionara la presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, y como digo, encontré un libro que es bastante bueno, que se llama La presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, de la historiadora Paz Larraín Mira, que en el prólogo doña Paz nos dice que lo que le llamó la atención y lo que la llevó a escribir su libro era la poca presencia en las fuentes históricas de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, siendo que la participación había existido. Entonces, si ya la propia historiadora en el prólogo de su obra está hablando, o en la parte inicial de su obra está hablando de que resulta patente para ella como investigadora que no encontró mucho, es que puede que no haya mucho. Como digo, yo no soy historiador y ahí yo creo que a la academia, digamos, a la historiografía le corresponde ahí tal vez pronunciarse si es que no se ha investigado suficiente respecto a este tema. Y eso fue, empezar ahí a buscar también, siempre menciono, una buena fuente para este tipo de trabajo, que son novelas, son las cartas. Los compendios de cartas de la Guerra del Pacífico y de la guerra en general nos entregan una mirada mucho más humana, porque si bien es cierto, uno no se expresa como se expresa en la cotidianidad, como lo hacen en una carta, sí nos muestran cosas que la historia deja un poco de lado, la historia con mayúscula, digo, deja de lado, porque no es relevante en términos de que a la historia le interesan los grandes procesos, pero también el sentido humano de la guerra es muy interesante, y en las cartas donde uno de repente, no sé, uno puede leer la carta de una mamá que le escribe al hijo y le pregunta si tiene ropa limpia, cómo es el lugar en donde está, y sobre todo, que las mamás, sobre todo, le decían a los hijos que se cuiden, que no se arriesguen innecesariamente. Obviamente todo esto en el contexto de que, digamos, la gente estaba muy imbuida con el espíritu bélico y también un poco afectada por la propaganda, pero aún así, las mamás le decían a los hijos que se cuiden mucho. Eso me llamó harto la atención de un par de cartas que había leído, de que en el fondo las mamás siempre quieren a sus hijos de vuelta, más allá del sacrificio de la patria, siempre va a primar eso. Entonces, ese lado humano en las cartas se ve y a veces duele leer algunos testimonios, porque sobre todo después tú te enteras, con la perspectiva del tiempo, y ahora que han pasado 150 años, que por ejemplo el hijo nunca volvió, o que el hijo volvió y se murió a los 2 años porque llegó enfermo, o porque nunca superó el trauma de la guerra. Entonces, es una cuestión bastante terrible. Entonces, pero eso es básicamente lo de la investigación, este libro de esta historiadora, doña Paz Larraín Mira, y el compendio de cartas también, ahí uno pudo sacar algunas cosas, como por ejemplo el nombre Eufrasia, que es de uno de los personajes, que harta gente me ha mencionado que le ha llamado la atención, y a mí también me llamó la atención, lo tomé digamos, de un compendio de cartas, porque era un nombre de época, un nombre potente, y ahí tenemos un pedazo del pasado que nos llega a través de estas fuentes históricas tan personales como son las cartas. A propósito que decías de estas mamás que le escriben a los hijos que se cuiden, sin duda murieron muchas personas, no sé si está ese dato o no, hombres y mujeres, sobre todo hombres. Entonces, ¿qué pasaba con esas familias? Y ahí es un poco relevar también el papel de las mujeres. Sé que algunas mujeres de la clase alta empezaron a colaborar para tener como casas de acogida. También ese fue otro rol de las mujeres, como ¿qué hacemos ahora esta señora que está viuda o estos niños huérfanos? Porque una cosa es ir al frente y ya este inicio de la guerra, pero como duró varios años, ya empiezan a suceder otras cosas también. No, por supuesto. Y efectivamente es como tú dices, hubo las casas de acogida, en donde también el rol de la participación de la mujer fue muy relevante acá en el frente interno, pero a quien le correspondía la mayor responsabilidad de eso era el Estado chileno, y ahí el Estado chileno cogió de una manera, digamos, importante, y eso no lo estoy inventando yo. Uno puede leer la fuente histórica y uno puede leer historiadores de todas las tendencias, porque en esto, digamos, como en todos los temas, sobre todo en el Guerra del Pacífico, que genera muchas pasiones, uno puede leer al historiador A y al historiador Z y va a decir A y va a decir Z sobre el mismo hecho. Pero en esto hay consenso en que el Estado de Chile cogió de una manera importante, tanto durante el conflicto como sobre todo después, porque después del conflicto es donde se empiezan a ver las verdaderas consecuencias humanas de lo que deja el legado de la guerra. Y claro, muchas familias destruidas, y ahí el Estado de Chile, bueno, contribuyó con algunas pensiones, algunas prótesis para la gente que volvió mutilada,
pero en general la respuesta no fue de las mejores. Y claro, efectivamente estuvo esto de las casas de acogida, pero fue una cuestión más bien, digamos, o sea, ni siquiera quiero decir paliativa, porque fue un rol importante, pero a quien le correspondía de verdad esa función fue el Estado, y el Estado ahí cogió un poco. Así que eso igual es importante también hacer el alcance, digamos. Yo ahí tampoco quiero ser, digamos, en general suele ser así, después de la guerra. No hay una muy buena respuesta respecto a la gente que el Estado llevó a combatir, digamos. Entonces, acá no fue la excepción. Claro, por ahí en algunas otras conversaciones aquí en este programa hemos hablado que ni siquiera les pagaban, después no les habían pagado los sueldos, las viudas se quedaban sin ese apoyo. Es así totalmente, creo que los pilló muy de inexpertos tal vez a este Estado chileno que era bastante joven para cuando se da la Guerra del Pacífico. Vamos ahora sí de lleno a esto que yo he estado así como llevándolos para allá, a las mujeres, a esta potente mujer que está en la portada del libro. Vámonos ya al in situ, a la guerra. ¿Cómo nos imaginamos así un campo de batalla con las mujeres? ¿Estarían cocinando? ¿Estarían de enfermera? ¿Están las cantineras? ¿Qué es una cantinera? ¿Qué rol cumple para empezar? Bueno, las cantineras eran estas mujeres que autorizadas por el Estado y por el ejército chileno, integraban las diversas unidades militares, los batallones, pero aproximadamente eran entre 4 a 6 por regimiento, un regimiento que, digamos, tenía, no sé, más de 1000 hombres, y estamos hablando de 4 o 6 mujeres para estos 1000 hombres. O sea, estamos hablando de una persona que igual necesitaba un carácter más o menos potente para imponerse. Estamos hablando además con la mentalidad del siglo XIX, en donde la mayor parte de los hombres pensaba que la mujer solamente servía para cocinar. Entonces, de repente, ver una mujer con uniforme, porque las cantineras usaban uniforme, porque formaban parte del ejército, digamos, parada delante de la tropa, era una persona que necesitaba, digamos, este carácter. Las cantineras, el rol fundamental era básicamente lo que era la atención de enfermos y el manejo de los insumos, principalmente insumos médicos, pero también, digamos, pertrechos. ¿Tomaron las armas para combatir? Sí. No era la función principal, pero sí. Llegado el momento, y digamos, es esperable, atendía las circunstancias inesperadas que tiene cualquier conflicto bélico. Llegado el momento, claro, las cantineras tomaron las armas, tomaron el fusil y combatieron hombro con hombro con los hombres. Eso ocurrió así. Pero como decía, no era la función principal de las cantineras tenían esta función que era básicamente el cuidado de los enfermos y la gestión de los pertrechos y de los insumos dentro de este regimiento. Ahora, no eran las únicas mujeres que también participaron en la guerra, también había otras mujeres, había muchas mujeres que siguieron al ejército porque eran las mujeres, o sea, las esposas o las hijas, las hermanas, que acompañaban a los soldados que estaban enrolados en el ejército, las camaradas que les llevaban. Entonces, había muchas mujeres que estaban junto con sus maridos, junto con sus hermanos, junto con sus papás, pero ellas no formaban parte del ejército y contribuían obviamente haciendo vida de familia, compartiendo, digamos, acompañando, y también lavando la ropa de su marido, de su hermano, de su papá, cocinando la comida. Y en paralelo también estaban las vianderas, que eran mujeres que hacían esto mismo, pero a cambio de una contraprestación monetaria, digamos, prestaban un servicio. De hecho, había un cúmulo de civiles que seguían al ejército, que se le llamaban los cucalones, entre que vendían cosas, que iban acompañando, y que de repente al alto mando como que le estorbaban un poco, porque decían, todos estos civiles como que no tienen nada que hacer en el teatro de operaciones. Pero a los soldados, digamos, a los soldados les faltaban cosas, digamos, desde jabón o ropa interior hasta cuerdas de guitarra. Entonces, había mucha gente que satisfacía necesidades propias de la vida, digamos, y la vida sigue ocurriendo a pesar de que estemos en un campamento en el medio de una guerra. Y por eso todos estos civiles iban detrás del ejército, y dentro de estos civiles estaban estas mujeres también que acompañaban a su gente, a su familia. Pero claro, las cantineras eran como las mujeres oficiales porque estaban autorizadas por el ejército y por el Estado chileno, y por eso además tenían uniforme y tenían cierto rango, generalmente eran sargentos. Entonces, eso es más o menos el esquema de las mujeres que estuvieron presentes en el conflicto. Uno ve fotos de época, y de las fotos se pueden sacar muchas conclusiones. Uno ve, por ejemplo, la foto, creo que es el quinto de línea, el Santiago, que es una foto que se ve más o menos de arriba, que se ve la foto de la tropa, digamos, el grueso de la tropa, pero en los costados de la foto se pueden ver algunas mujeres que están ahí. Uno ve también fotos de la oficialidad, y entre la oficialidad ahí se ve si se ven mujeres con uniforme, que esas sí son cantineras.
Entonces, la presencia de la mujer fue un hecho. Uno lo puede ver en las imágenes, las fotos, no mienten, que es la ventaja de la Guerra del Pacífico frente a otros conflictos previos en donde no habían fotografías, solo pintura. Uno en las fotos ve que hubo mujeres, pero las fuentes históricas no recogen tanto. Entonces, como digo, insisto, ahí a lo mejor tal vez se puede indagar un poco más, no lo sé. Me quedo pensando, cuántas cosas pueden haber ocurrido y como no están ahí documentadas, Claro. quedarán en la sospecha, o bueno, en una novela como esta donde tú puedes tener la licencia de dar un desenlace, de contar una historia de cómo puede haber sido. Es un poco lo que uno hace, uno toma como las fuentes históricas y uno rellena los vacíos, obviamente siguiendo el rigor histórico, y hace un poco de como el concepto es imaginación histórica. ¿Qué pudo haber pasado? Pero obviamente basándose en hechos fehacientes y que están acreditados en la fuente histórica, y de ahí uno se pone como hacer este ejercicio de imaginación histórica, que es lo que traté de hacer con la novela. La novela obviamente tiene mucho de ficción, pero la idea es que esa ficción pueda haber ocurrido en términos condicionales, de que si bien es cierto no está digamos, en la fuente histórica, es algo que puede haber ocurrido, es la idea. ¿Hay alguna mujer en la cual te inspiraste para armar esta historia, o las protagonistas, o fueron varias mujeres? ¿Cómo fue ese proceso de construcción de personaje? ¿O es realmente una persona que no tiene ninguna característica que se pueda rastrear? Ahí, bueno, para uno, bueno, yo creo que todos los autores tienen un proceso distinto, pero creo que la escritura de ficción siempre tiene algo de autobiográfico. Como digo, que cada autor puede dar su opinión, pero siempre hay algo de autobiográfico, y en general los personajes tienen harto de obviamente, las mujeres que uno conoce, de parejas, familiares, amigas. Entonces, los personajes tienen algo de gente que uno conoce, uno toma características físicas, incluso características psicológicas, formas de actuar, maneras, visiones de la vida, y ahí uno va creando los personajes en base también a lo que necesita la historia. Respecto a personajes históricos, estos personajes son todos ficticios, no tienen una base histórica, al menos las mujeres son todos personajes ficticios, no tienen ninguna base en ninguna cantinera o alguna mujer en particular que haya participado en el conflicto. Pero de la base real, evidentemente que uno va tomando características y formas de actuar de personas que uno conoce. O sea, al menos así, en mi caso, para todas las novelas, uno arma los personajes de esa forma. Claro, esas personalidades que uno ve y que vienen así de cajón para, para ponerlas en una novela. Bueno, se viene ya 21 de mayo, aquí me salgo un poco de la novela y digamos, del rigor, pero ¿qué cosas pudiéramos traer a colación? De repente, un feriado ya se nos va olvidando, si es que uno no lo tiene tan marcado, como yo decía antes en el colegio, que había que disfrazarse de Arturo Prat, antes era el mes del mar, mayo, muy marcado. Ahora ya esas cosas han ido dejándose de lado. ¿Qué es lo que podemos reflexionar en este 21 de mayo, que además es también medio controversial, porque muere Arturo Prat, en fin, es una batalla que no sé por qué se escogió tampoco, dentro de todas las otras batallas, para que fuera como el ícono de la Guerra del Pacífico? A ver, yo creo que el 21 de mayo se escogió un poco por lo que significa, digamos, que era un combate que en ese momento era desigual entre un barco de madera como la Esmeralda con un blindado que era el Huáscar, sin perjuicio que eso se suele extrapolar la anécdota en particular, siendo que en el contexto de la guerra, claro, fue un combate muy desigual, pero no era tan así, digamos, en términos de la contraposición de fuerza entre la Marina de Guerra del Perú y la Armada chilena. Y de hecho, por el otro lado, en Perú, el 8 de octubre, que es el combate de Angamos, que es donde se captura el Huáscar por parte de la Armada chilena, allá es una fecha muy importante y acá a nadie le suena. Entonces, es llamativo esa forma de enfrentar los hechos históricos en donde una derrota, sobre todo si es una derrota que tiene tintes épicos, claro, se suele recoger y exaltar mucho. En su momento, durante la guerra, estos acontecimientos se tomaban como parte de la maquinaria y se usaban como propaganda para que la gente se incentivara, se enrolara en las filas, contribuyera en el esfuerzo económico, etcétera. Pero aparentemente esto siguió, digamos, en la tradición de cómo se conmemoran estas fechas, y claro, efectivamente el combate naval de Iquique es una derrota para Chile y es uno de los feriados más importantes. En Perú pasa lo mismo con el 8 de octubre.
Y es llamativo, pero puede ser por eso, puede ser un poco influenciado por lo que era la propaganda en el contexto de bélico, y así se siguió conmemorando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se puede rescatar de este feriado? Bueno, primero que la Guerra del Pacífico es un evento muy importante, como decíamos hace un rato, que sigue teniendo relevancia y preponderancia hasta la actualidad. Las consecuencias las seguimos viendo, pero que como en toda guerra costó mucha sangre para todos los países beligerantes, y es algo que lamentablemente siempre se pasa por alto, porque o se recuerda el tema de la Guerra del Pacífico como una cuestión, la exaltación de los valores patrios, o se habla de la guerra del guano y que los intereses económicos y que los grandes empresarios, pero el ciudadano promedio de a pie que fue voluntariamente, lo llevaron como sea, y que terminó muerto, hecho caliche en el desierto, y que nadie se acuerda de él, hasta el día de hoy, nadie se acuerda de él, sea peruano, boliviano, chileno. Entonces, yo siempre trato en lo personal de resaltar eso, que es algo que no se suele resaltar. El ciudadano promedio que fue y que peleó en la guerra y que murió y que terminó muerto en el desierto, hoy en día nadie lo recuerda, o se recuerda muy poco. Hay un memorial en el Museo Histórico Militar, donde están los nombres, pero más allá de eso, o sea, como digo, se habla de la exaltación de los valores patrios, o la crítica de los intereses europeos que se vieron involucrados en la guerra, que ambas cosas son válidas, pero el ciudadano de a pie que terminó reconvertido en soldado, queriéndolo o no queriéndolo, sea peruano, boliviano, chileno, se lo suele llevar el viento del desierto, y eso me parece que es bastante triste, y creo que podrían hacerse algunos esfuerzos para rescatar un poco más eso. Totalmente. Bueno, y esos son las historias, los personajes que se cuentan en tus libros, que uno puede acercarse más, una forma de ver esta guerra de una manera mucho más cercana, de uno sentirse que pudiera haber estado ahí también. Me quedo totalmente con tus palabras, a desenmarcarnos de esto tan repetido que es siempre el mismo personaje, siempre la misma historia. Podemos aprovechar de aprender nuevas cosas, por ejemplo, con esta conversación que hemos tenido hoy. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Hora del Museo. No, encantado, muy contento de estar en este tipo de espacios que creo que son súper necesarios para acercar estos temas, que a veces se dice, no, que a la gente no le interesan, pero si no están las instancias para que podamos conversar y la gente pueda enterarse, es un poco difícil. Así que muy agradecido, Rocío, de este programa, de que exista este programa, y sobre todo muy agradecido de la invitación. Espero estar de nuevo alguna vez, presente acá. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.